Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros por la vía telemática el doctor Diego Romero. Él es constitucionalista y catedrático universitario. Con él vamos a hablar sobre la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Defensa de la Dolarización. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, gracias por atender nuestra llamada. Un saludo, ¿qué tal? Buenos días, estimado licenciado. Pues es un gusto poder compartir un poco las generalidades y los detalles que tiene este proceso, pues, y por supuesto absolver sus inquietudes al respecto. Ustedes han presentado una demanda de inconstitucionalidad de esta ley. ¿Por qué? Sí, cómo no. Primero, señalar y contextualizar que existen varias demandas, son distintas las organizaciones sociales que hemos interpuesto demandas de inconstitucionalidad contra la llamada o la mal llamada, ¿no? Yo diría hasta en cierta forma la maliciosamente llamada Ley para la Defensa de la Dolarización, que es una ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero. Nuestra demanda en concreto, pues, es la presentada por Jubileo 2000 y por el Foro Politécnico, que se han acumulado con otros procesos, por ejemplo, una interpuesta también por el economista Dávalos, ¿no?, que me precedió en la entrevista. Hemos planteado estas demandas en función de la inconstitucionalidad o las inconstitucionalidades que encontramos, tanto por las formas como por el fondo, ¿no? El procedimiento de formación de una ley sigue unas formas dadas por la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y además debe ceñirse a los principios y a las reglas que están en la Constitución. Consideramos, por lo tanto, en esta demanda que esta ley reformatoria es absolutamente inconstitucional en sus formas y que es inconstitucional por los argumentos que detallaré en un momento. Correcto. Esta demanda ustedes la presentaron ¿hace qué tiempo? Presentamos aproximadamente hace un mes y medio ante la Corte Constitucional. Ya ha sido admitida a trámite y ha sido, pues, acumulada con los otros procesos. Respecto a las formas, si me lo permite, respecto a las formas que impugnamos, señalamos y decimos, vamos a ver, una ley tiene que referirse solo a una cuestión, tiene que referirse a una materia. Así lo señala el artículo 136 de la Constitución. Sin embargo, esta ley se enfoca en distintas reformas y en distintos cambios, no solo en cuerpos normativos, que pueden ser cambios en leyes de la misma materia, sino en materias completamente distintas, Por ejemplo, esta ley modifica el Código Orgánico Monetario y Financiero, cambia o regula o entra a regular servicios de atención integral en salud prepagada, en materia de salud, en un Código Monetario y Financiero. Lo relativo a la economía popular y solidaria, que tiene un margen normativo especial y sensible, diría yo, y especialísimo, considerado por la Constitución. Reforma la ley de cierre de la crisis bancaria de 1999 y además afecta a la ley orgánica de la función legislativa. Como usted podrá notar, son distintas materias, todas ellas que nada tienen que ver en algunos casos entre sí, pero que son objeto de modificación en esta ley. Por lo tanto, consideramos que solamente considerando aquello ya existe una afectación a la inconstitucionalidad por las formas que no se han seguido, ¿no? No se ha esta ley es como un champú. Esta materia sí entra, y de hecho, para cualquier abogado estudiar esta ley, para cualquier economista, es una ley compleja, ¿no? Porque normalmente estos cuerpos normativos tienen esa intención que no es una casualidad, tienen la intención de confundir, de marear. La pregunta es ¿por qué la Asamblea aceptó o aprobó esta ley? Cuando dentro de la Asamblea me imagino que habían abogados, habían personas que conocían de leyes. Bueno, no nos olvidemos que el Consejo de Administración de la legislatura le devolvió 2 veces el proyecto al expresidente Lenín Moreno. Y fue en las postrimerías, ya fue sobre los últimos días, el último mes y medio, 2 meses de gobierno del expresidente Lenín Moreno, cuando la Asamblea tramita esto. Y lo tramita vía ley de urgencia económica. Que es otro de los argumentos que tenemos para demandar la inconstitucionalidad de esta ley.
porque en una ley de urgencia económica el tiempo de tramitación son 30 días. Y eso de por sí ya restringe la participación de los ciudadanos y la propia participación de la sociedad ecuatoriana en la discusión de un asunto tan importante como lo que regula o como lo que llega a afectar esta ley. Respecto al fondo, realmente reprochable lo que entra en el fondo a regular esto. Por ejemplo, una de las cuestiones que afecta es la supremacía constitucional. ¿Por qué? Porque incorpora como buenas prácticas internacionales, entre comillas, incorpora normativas de organismos internacionales financieros que pues, no constituyen absolutamente nada en la escala normativa o en el derecho ecuatoriano y sin embargo las incorpora dentro del ordenamiento de nuestro país. Eso afecta a la supremacía de la Constitución porque lo que vamos a tener es una afectación además a la soberanía nacional respecto a regulaciones de organismos internacionales financieros que puedan estar incluso en algún momento por encima del ordenamiento interno de nuestro país. Otra cuestión es que, por ejemplo, esta ley se encarga prácticamente de generar una independencia institucional del Banco Central completamente desligado del resto de la esfera de la institucionalidad pública. Ni la propia Contraloría General del Estado, bajo el principio democrático de que todo organismo, todo órgano público, toda potestad pública debe tener su contrapeso de control, ni la propia Contraloría puede generar el control integral, ¿no?, que hace el control técnico de los organismos del Estado. O sea, prácticamente lo hace como una institución independiente del resto del Estado. Otra cuestión, en el fondo, tiene que ver con la afectación a la economía popular y solidaria, que puedo referirme pues con mayor amplitud, pero esta ley genera las condiciones para que desaparezcan y para que cierren las cooperativas de ahorro y crédito, especialmente de los sectores 4 y 5. ¿Qué significa esto de los sectores 4 y 5 del sector financiero de la economía popular y solidaria? De las cooperativas, de los bancos comunales, de toda aquella organización social comunitaria que está asentada pues, en aquellos territorios donde normalmente los bancos no llegan. Y por lo tanto las iniciativas en los marcos de interculturalidad y de plurinacionalidad se ven afectadas, porque nuestros compatriotas, nuestros hermanos, por ejemplo, de la Sierra Centro, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, donde funciona y funciona bastante bien la economía popular y solidaria, prestando servicios financieros a nivel comunitario, se van a ver afectados con esta ley por las condiciones que se les impone. Correcto. Es preocupante todo lo que usted nos está diciendo en este momento. ¿A qué sector le vulnera más derechos esta ley? Pues yo creo pues que a la generalidad y estimamos que a todo el país. Y sin lugar a dudas, por supuesto, siempre a los más débiles, a los sectores populares. Porque cuando hablamos, como en el ejemplo que acabo de decir hace un momento, cuando hablamos de la afectación a las cooperativas de ahorro y crédito, estamos hablando de compatriotas que de por sí, dadas las desigualdades ciudad-campo, ya están excluidos económicamente. Y apartarlos de los accesos a los servicios financieros, por ejemplo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEPS, ya ha empezado, en cierta forma, a disponer de algunos actos que son muy rigurosos, son extremadamente rigurosos para las cooperativas de ahorro y crédito, que sobrecargan los costos de operaciones que tienen las cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunales, etcétera. Y por lo tanto, al más débil históricamente le sobrecargas más requisitos y al poder financiero representado en la banca privada, pues prácticamente eliminas condiciones de regulación. Se eliminan y se generan condiciones para la desregulación bancaria, que esto es algo que en sentido histórico los ecuatorianos ya tenemos experiencia, de quienes nos acordamos, en lo personal era todavía pequeño, pero quienes nos recordamos las consecuencias de la desregulación bancaria de finales de la década de los 90, sabemos las consecuencias que eso trajo para nuestro país. Y yo lo quiero decir con total objetividad y con total rigurosidad de la afirmación que voy a formular. Esta ley tiene las mismas características de las condiciones normativas que generaron el feriado bancario. Esta ley genera las mismas condiciones jurídicas y económicas para generar desastres económicos en nuestro país.
Y por eso es que las organizaciones sociales como Foro Politécnico y Jubileo 2000, entre otras organizaciones sociales, entre otras, y personas, hemos demandado y le hemos dicho a la Corte Constitucional que revise la constitucionalidad de esta ley. Bueno, aquí la Corte Constitucional es la que tiene tal vez la decisión de declararla inconstitucional, o podría ser también la Asamblea. La Asamblea Nacional puede reformar, puede derogar, es decir, le da un tratamiento más político a la ley. Una vez que se declara inconstitucional. Una vez que se declara inconstitucional, la Corte expulsa del ordenamiento estas normas, pero sin perjuicio de eso, o incluso a la par de la tramitación del proceso, la Asamblea actual, porque no hay que olvidarse que esto fue elaborado por la Asamblea anterior, en el último mes y medio de esa Asamblea. La Asamblea actual, y valga la oportunidad para invitar a los legisladores que puedan estar escuchando este programa, invitarlos a que trabajen en función del país revisando lo que esta ley tiene. Porque sin perjuicio de la demanda, sin perjuicio o en paralelo al proceso constitucional, el legislador puede reformar, puede derogar esta ley que tanto afecta a nuestro país. Correcto. Estamos dialogando con el doctor Diego Romero, constitucionalista y catedrático universitario. Estamos hablando sobre la demanda de inconstitucionalidad de la ley de defensa de la dolarización. Bueno, y en caso de que la Corte Constitucional tal vez ha admitido a trámite, pero no pasa nada, ¿qué plantean ustedes después de esto? ¿O qué van a hacer? Excelente. Nosotros, para empezar, valga la oportunidad para formular desde la posición de ser parte procesal y de ser ciudadanos, por supuesto. A nosotros nos ha asombrado mucho el rol de la Corte. Casi todas las organizaciones sociales que hemos demandado, por no decir todas, y hablo, por supuesto, por las que represento, le hemos dicho a la Corte, estas normas, fundamentalmente las que tienen que ver con la desregulación del sistema financiero y las que tienen que ver con la economía popular y solidaria, el sector financiero, van a tener consecuencias hasta que tú resuelvas, suspende provisionalmente, ¿no? Suspende provisionalmente. Nos asombra, y lo digo en sentido respetuoso, por supuesto, a los magistrados, nos asombra a todos, se nos ha negado la suspensión provisional, por lo menos de estas normas, por lo menos de estas que son pues las que tendrán consecuencias inmediatas en el sector financiero. Pero la Corte las ha negado toda posibilidad de suspender esta norma y con ello tiene una deferencia hacia el legislador, ¿no? En lugar de tener una deferencia hacia el ciudadano, tiene una deferencia hacia el legislador y esto pues podría ya ir generando consecuencias. Bien, la Corte lo ha admitido a trámite y ¿qué es lo que sigue en el trámite? Sigue la respuesta a la contestación que ya ha dado en algunos casos la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y la Procuraduría General del Estado, y luego los demandantes y los amicus curiae seremos convocados a una audiencia. Esas audiencias, por supuesto, tienen que darse en contexto de un gran debate nacional, como esta oportunidad que usted nos brinda para poder pues, exponer estas críticas y estos cuestionamientos a la constitucionalidad de esta ley. Luego esperaremos el fallo de la Corte Constitucional. Sin embargo, las organizaciones sociales exigimos a los actores institucionales, por ejemplo, a nuestros representantes actuales, les guste a unos o no les guste, seas de izquierda, seas de derecha, pero exigimos a nuestros legisladores que tomen cartas en el asunto porque esto puede tener también un tratamiento dentro del seno de la Asamblea Nacional. Lo que sí sorprende es que un partido de izquierda que defiende a los humildes, a los pobres, pero parece ser que hay un sector de ese movimiento, es que es entre comillas que defiende a los pobres, votó pues a favor de esta ley. Recordemos algunos 2 asambleístas de Pachacuti votaron a favor de esta ley y ahí por eso se aprobó. Bueno, sí, sin lugar a dudas las posturas partidistas dentro de la Asamblea tienen mucho que ver. Entiendo yo que yo no soy militante y soy muy respetuoso de las organizaciones políticas y sociales, pero entiendo yo el movimiento Pachacuti y sus organizaciones sociales están en un nuevo proceso, no hay una nueva dirigencia en la CONAIE, donde hay una expectativa de un activismo diferente a lo que pudo haber sido antes,
y los asambleístas actuales, por ejemplo, de ese movimiento y de otros movimientos y otros partidos que puedan tener una postura distinta, una postura más patriota respecto a lo que significa esta ley, ¿no? Esta ley, por ejemplo, tiene que ver mucho con eliminar los límites o limitar los egresos de la salida de los recursos de los bancos, y eso, pues, sin lugar a dudas, en un país dolarizado como el nuestro, obligado a conservar las divisas en dólares, pues pone en riesgo esta eliminación de los límites que tenían los bancos para sacar estos fondos de nuestro país. El endeudamiento de las instituciones financieras también, ¿no? Son cuestiones muy delicadas en cuanto a los tecnicismos que deben existir. Ya algo adelantaba el economista Dávalos, hay casi que una estatización de los pasivos de la banca privada. Y eso es lo que preocupa mucho, porque esta ley, por ejemplo, fíjese usted en lo absurdo que recae, hasta en lo absurdo, digo yo, genera una regla de respaldo, no se le llama así, pero nuestra moneda ya está respaldada por los mecanismos financieros de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva Federal de los Estados Unidos es el banco central, ¿no?, de ese país. Y por lo tanto la moneda en cierta forma ya tiene unos respaldos. Generar estos mecanismos contables de respaldo lo que hace es destinar hacia una estatización de los pasivos de la banca privada. Fundamentalmente. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué se lo hizo así? Está claro que si se diluye en la estatización de los pasivos, se beneficia a quien logra estatizar esos pasivos. Es una regla, al fin y al cabo, es un problema de poder. Es un problema de poder. ¿A qué sectores beneficia? Está claro que no beneficia a los sectores populares. Está claro que beneficia a los bancos, fundamentalmente a los bancos, en detrimento de las organizaciones financieras de la economía popular y solidaria. Doctor, en caso de que se derogue esta ley, tal vez se pondría en riesgo la dolarización. Es la ley actual que maliciosamente lleva ese nombre, es la que afecta a la dolarización. Por supuesto, estamos de acuerdo todos con la mayor objetividad que como proceso político, económico, la dolarización de seguro necesitaba y necesita adecuaciones, fortalecer a los sectores productivos, transferencias de tecnologías para mejorar la producción, la formación y la protección a los trabajadores. Porque es que estos cambios no solo tienen que ir en proteger al capital per se. La pandemia ya nos enseñó que el capital sin el dinamismo y sin la acción de las fuerzas productivas no es nada. Son los trabajadores los creadores de la riqueza, y por lo tanto estoy seguro, y yo no tengo duda de que la dolarización implica un proceso permanente de adecuar cambios y de ajustar piezas. Pero otra cosa es generar las condiciones para que el proceso fracase. Y allí es donde hemos puesto el asunto en conocimiento de quien debe conocer y quien debe resolver, que es la Corte Constitucional. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias, licenciado, siempre a las órdenes, pues, y agradecido por la oportunidad de presentar estas ideas. Un fuerte abrazo. Gracias a usted. Ha sido el doctor Diego Romero, constitucionalista y catedrático universitario. Hemos hablado sobre la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Defensa de la Dolarización, que ese es el nombre nada más, porque parece ser que esta ley más vale como que pone en peligro la dolarización en el país.